Bienvenidos a esta primera porción de las Sagradas Escrituras, que es Génesis, que en español castellano quiere decir el principio, al comienzo. Bienvenidos también a este canal La Fe de la Humanidad. ¿Por qué la fe de la humanidad? Porque la fe fue dada a la humanidad, valga la redundancia. La fe fue dada a la humanidad. Podemos ver esto en Génesis capítulo 5, versículo 2, que dice: varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Note que esto lo está diciendo en plural. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. La palabra Adán o el nombre Adán, que es en hebreo, significa en español humanidad, humano, en plural, refiriéndose a varón y hembra. Es humanidad. Dios no le puso a Eva el nombre de Eva, a la hembra, sino que el varón le puso Eva después. Y ahí mismo dice el significado. Porque sería la madre de todos los vivientes. Eso significa Eva. Pero aquí exclusivamente Dios, el día que los creó, Él no le puso Eva a la hembra, sino a los dos los llamó, aquí dice claramente, los llamó a los dos Adán, que significa humanidad. Por eso al primer hombre hecho en la tierra es llamado Adán, que es humano. Pero como Él hizo a los dos, Dios les llamó a los dos humanidad, humanos. Y esa fe, desde el principio, fue dada a la humanidad, a ellos. Pero ¿la fe en quién? ¿La fe en qué? ¿La creencia en quién o la creencia en qué? La fe en el Creador, en su Creador, la fe y la creencia en el Creador. Este es el principio, el cual vamos a comenzar en esta primera porción, que es el principio, el comienzo. Dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí podemos ver ya al Creador desde el primer versículo, desde el primer verso, desde las primeras palabras, desde el comienzo. Podemos ver al Creador, podemos ver al Salvador, podemos ver la salvación, podemos ver la fe. Podemos escudriñar viendo con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, escudriñando las Escrituras, que desde aquí aparece la salvación. Esa es la fe, la cual debe seguir la humanidad. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19-20 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. La sangre del Cordero, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, aquí dice que fue destinada antes de que se hicieran los cielos y la tierra, antes de que se fundara la tierra, antes de que se fundaran las cosas, antes de que fuera hecho todo. Pero, sigue diciendo, pero manifestado en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, en el año 2025. En este año 2025, el mes de mayo, día 3 de mayo, estamos viendo este cumplimiento de las Escrituras que acabamos de leer en Pedro y que acabamos de leer en el primer versículo, en el primer verso, en el primer texto, en el primer pasaje del principio de las Escrituras, que desde antes de que fuera creado los cielos y la tierra, desde antes de la fundación del mundo, Él fue destinado, la salvación fue destinada. Ese es el nombre del Mesías, salvación en nuestro idioma castellano. Yeshua en hebreo. Pero traducido a nuestro idioma castellano, en su honesta traducción y correcta traducción es salvación. Porque el ángel, cuando se le apareció a la Virgen y le dijo, le pondrás por nombre Yeshua, porque le estaba hablando en hebreo. Yeshua es simple y sencillamente salvación. Tan grande misterio, tan grande acontecimiento. Pero se hace a veces tan difícil de entender algo tan sencillo. Simple y sencillamente el nombre del Salvador en nuestro idioma castellano es salvación. Ya en otro idioma, en japonés, en chino, eso no lo sé. Pero como yo hablo castellano, traducido a nuestro idioma castellano, es salvación. Esa salvación, esa fe que nos está diciendo a través de todas las Escrituras, lo cual fuimos ahorita hasta el libro de Pedro, en los postreros tiempos, porque a ellos les fue dicho que en los postreros tiempos, y ellos, los apóstoles, estuvieron viviendo los postreros tiempos. Nosotros, después de los apóstoles, 2000 años después, estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros tiempos. Solo que para nosotros, pues 2000 años se nos hace una eternidad. Pero para Dios, recordemos, el que sea conocedor un poco de las Escrituras no tiene que ser conocedor tanto de las Escrituras. Debe saber que para Dios son 2 días. 2 sencillos días, si quiere decirlo así, 2 días, 24 horas de nosotros, de los seres humanos. Porque 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años. Entonces para Él es como si fueran 2 días, pero para nosotros son 2000 años, se nos hace una eternidad, pero no. Es poco tiempo. Mas sin embargo, siendo para nosotros mucho tiempo, entonces podemos comprender que son los últimos días, y esta fe, esta salvación en la cual debemos tener nuestra fe, en la salvación, en el Cordero que fue destinado antes de la fundación del mundo, ahí debe estar nuestra fe puesta. Ahí debe estar nuestra fe segura. Ahora, ¿en qué podemos decir humanamente? ¿En qué religión, en qué denominación, habiendo ya en el mundo más de 70,000 denominaciones, más de 70,000 religiones, o póngale el nombre que quiera, en el mundo entero?
Si tan solo en Estados Unidos hay más de 40,000, según las estadísticas de los que hacen esas estadísticas, más de 40,000 solo en Estados Unidos y alrededor del mundo más de 70,000. Por si alguien no sabía este dato, esos son datos. Entonces, en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos y leemos que dice los cielos, plural, la tierra, singular. Allí podemos ver que ya nos está diciendo la Escritura, al decirnos los cielos, ya nos está diciendo que hay más de un cielo. Cuando dice la tierra, ya nos está diciendo que no hay otra tierra, solo una tierra singular. Y al decir los cielos, ya es más de un cielo. Y esto podemos verlo y comprobarlo claramente en Corintios. Primera de Corintios o segunda de Corintios dice de la siguiente manera: conozco a un hombre en Cristo, en el Mesías, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya nos está diciendo ahí que por lo menos hay 3 cielos. Por eso aquí en Génesis está diciendo los cielos. En el principio creó Dios, Yahvé, Jehová, Yahweh, como se le quiera decir, ya que se le menciona de diferentes maneras. Los cielos, plural. Hay escritos también donde se menciona, se cree también que hay 7 cielos. Escritos judíos, escritos antiguos, que también se refiere a 7 cielos, lo cual es totalmente creíble porque aquí está diciendo los cielos. Y como acabamos de leer en Corintios, por lo menos dice 3 cielos. Y no está fuera de serie tampoco que sean 7 cielos. ¿Por qué? Porque es el número perfecto de Dios, lo cual todos, la mayoría, por lo menos debe saber que es un número perfecto. Es el número perfecto de Dios. Entonces nos está diciendo los cielos en plural y la tierra en singular. Solamente hay una tierra. Ahí queda claro que hay más de un cielo. Cuando decimos cielo, como vamos a seguir leyendo y escudriñando en esta primera porción, o continúa la primera porción en diferente, porque en media hora o 40 minutos nunca se puede llegar a una totalidad explicación, pero sí con el tiempo. Porque a veces ponemos por excusa, no, es que no hay tiempo, no alcanza el tiempo. Sí, sí alcanza el tiempo. Lo que no hay es disposición o no se quiere seguir explicando. Porque en media hora y en otra media hora y en otra media hora y al transcurrir de 30 años ya supiéramos más de las escrituras. Pero como no se hace, solamente
se va a lo mismo, a lo mismo, a la repetición, 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 como loros, repitiendo solamente una cosa y una cosa. No, hay que seguir escudriñando. ¿O no dice la palabra también eso mismo? Que escudriñemos las escrituras, Juan 5:39, que no lo sabemos muchos de memoria, pero solamente de memoria y no lo hacemos. Y luego cuando se hace no se quiere aceptar o no se quiere seguir escudriñando las escrituras. Sigamos adelante. Sigue diciendo el versículo, el texto, el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960, ya que es la que se lee más. El 90% de la población es la que usa más, entonces pues vamos a estar leyendo esta. Veamos, dice, la tierra estaba desordenada. Bien, esta Biblia Reina Valera 1960, como todos o la mayoría deberíamos de saber, pero como acabo de decir, no todos quieren escudriñar, no todos quieren aplicar la palabra como tal, escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, solamente leer, pero leer no es lo mismo que estudiar y escudriñar. Leer cualquiera puede leer, sabiendo leer, obviamente. El que sabe leer, pues cualquiera puede leer. Leer y leer y leer y leer. Pero si se lee como cualquier libro, como cualquier revista, como cualquier periódico, o como cualquier texto, como un texto de Facebook, como un texto de mensaje, como un texto de, póngale el nombre que quiera, de las redes sociales, entonces solamente es leer. Pero escudriñar es sentarse, leer despacio, disfrutar de la palabra, disfrutar de un manjar, igual como cuando se sienta a comer una buena comida, un manjar de comida. Hay que comerla despacio, hay que comerla bien, masticarla bien, y más cuando es un filete, más cuando es algo, un manjar, un filete, digamos un filete de carne asada, pues con más razón, hay que masticar bien. Hasta los mismos doctores, médicos, recomiendan siempre comer despacio, masticar bien la comida, para que haga buena digestión y no se le atore y no se atragante tampoco, porque se puede atragantar con los pedazos que pasan en casi enteros. A veces se atraganta la gente. Y luego en el estómago, por no masticarla bien, le hace mala digestión o no le hace digestión, y luego está con enfermedades intestinales, etcétera, etcétera. Así es la palabra también. Hay que escudriñarla bien, hay que escudriñarla despacio, hay que comerla despacio, hay que masticarla bien, hay que entenderla bien y hay que sentarse para escudriñarla bien. Y saber que la palabra es un manjar, saber que la palabra es dulce como la miel, agradable al paladar y que haga buena digestión, porque si se come rápido le va a hacer mal la digestión.
no la va a entender, se le va a hacer aburrido, le va a dar sueño, inclusive la va o muchos la pueden rechazar por no digerirla bien, por no disfrutarla bien, por no sentarse bien. Hasta para comer también hay que sentarse bien. Entonces es algo similar. La palabra hay que disfrutarla, comerla bien. Por lo tanto, veamos. Dice, y la tierra estaba desordenada. Esta Biblia, 1960, Reina Valera, casi en todas sus Biblias, en la primera página, va a decir, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1560. Casi en todas, en la mayoría de las Biblias, viene siempre así. Mire esta Biblia que presento aquí. En la primerita página. Esta Biblia tengo más de 20 años con ella, por eso puede ver así que ya está toda sin pasta. Las hojas ya todas acabadas por tanto uso. Pero aquí está. Mira. Ya está remendada, parchada. Pero en las primeras páginas, en la primera hoja de su Biblia, aquí, en la mayoría de las Biblias, ya se está deshaciendo. Aquí dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1560. De esa Biblia de Casiodoro de Reina, 1560, vienen todas estas Biblias. Reina Valera, 1960. Esta es la Biblia de Casiodoro de Reina, 1560. Con esta Biblia tengo 20 años con ella, o pasados ya 20 años, pero la tengo bien cuidada, hasta forrada con plástico transparente grueso, especialmente para eso, para que no se maltratara como esta. Ya que esta nunca la forré, nunca le puse ningún protector, y ahí está, muy acabada, rompida de las pastas, pero completa todavía, eso sí, completa. Y esta la he cuidado mucho. La uso para estar cotejando, analizando, comparando. Esta es, aquí está en las primeras páginas. Sagrada Biblia. Sagrada Biblia. 1569. Casiodoro de Reina. Casiodoro es el nombre de la persona que tradujo esta Biblia, Casiodoro. Se le llama de Reina porque antes no había apellidos como tal los conocemos ahora. Por eso se dice Casiodoro de Reina. Reina era un lugar, una ciudad o un pueblo de España, creo, si no me equivoco. Es como decir hoy en día de tal pueblo, de tal lugar. Entonces el nombre de la persona es Casiodoro.
El nombre del lugar de donde residía él, donde él vivía, era Reina. Por eso es Casiodoro de Reina, del pueblo, de la ciudad de Reina, de ese lugar. Por eso es Casiodoro de Reina, del lugar. En ese año 1569 hizo por primera vez esta Biblia al español, no en castellano, está en español antiguo, español de ese tiempo. Pero sentándose uno y leyendo las instrucciones, leyendo todo, uno aprende a leer y a ver cómo son las letras españolas y ya la lee uno fácil ahora en su idioma castellano. Estando leyéndola, ya va entendiendo cada letra, cuál es la letra ahora moderna al castellano. Así es como le hice yo y la he entendido perfectamente. Y si una letra no entiendo, la busco en el diccionario para que quede grabado ya en mi memoria qué significa o cómo se escribía esa letra y cuál es la letra que corresponde a la actualidad. Un dato más. En esos años de 1569, en nuestro idioma, en nuestro alfabeto, no existía la letra J. La J no existía en nuestro abecedario, en nuestro alfabeto, en nuestro idioma. Si usted quiere, puede buscar información en cualquier lugar, en Google, donde sea, y póngale si la J existía antes del 1600. Y ahí va a ver usted que no existía, simple y sencillamente porque no existía. La letra J vino y se introdujo a nuestro alfabeto, a nuestro abecedario, fue como a finales del 1600 o a principios de 1700, si no me equivoco. Por ahí más o menos, más o menos. Entonces, como no existía la J, ahí en esta Biblia no se va a encontrar la J. No va a encontrar el nombre Jesús. Va a decir Jesús. Porque como no existía la J, ¿cómo va a leer Jesús si no existía la J? Antes de la J era la letra I, la I latina, no la I griega, sino la I con el palito y el puntito arriba. Entonces decía Jesús, o cuando decía Jerusalén, o no decía Jerusalén, sino como ahora dice Jerusalén, ahí siempre va a encontrar que decía Jerusalén, porque la J no existía. Y así consecutivamente, donde quiera que fue que va la J hoy en día, antes no era la J, sino que era simple y sencillamente la letra I. Y precisamente de la letra I inventaron la letra J. Solo le pusieron una colita abajo y ya fue la letra J. Así se introdujo la letra J en nuestro abecedario, en nuestro alfabeto. Y esta corta explicación usted la puede corroborar, busque y infórmese cómo fue introducida la letra J en nuestro alfabeto, en nuestro abecedario castellano. Bien, esa es la Biblia 1569. Después vino en el año 1601 otro hombre llamado Cipriano. Cipriano de Valera. Otra vez, el nombre de la persona es Cipriano. De Valera es porque Valera era un lugar también.
una ciudad, un pueblo donde él vivía, donde él era. Y aquí está la Biblia de Cipriano, que se le llama la Biblia del Cántaro. Y a la Biblia de Casiodoro se le llama la Biblia del Oso. Es muy conocida la Biblia del Oso. Y esta se le llama la Biblia del Cántaro, la de Cipriano, en 1602. Después de 1569, en 1602, vino este hombre Cipriano e hizo una revisión de esta de Casiodoro. Y él hizo esta Biblia, que se llama Biblia del Cántaro, 1602, Cipriano de Valera. Bien, ahí está. Entonces, por eso hoy en día tenemos esta Biblia que se llama Reina Valera. ¿Por qué Reina Valera? Precisamente por estos dos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso a esta Biblia se llamó Reina Valera, porque Casiodoro era de Reina, de la ciudad o el pueblo llamado Reina, y Cipriano era de Valera, del lugar, del pueblo o de la ciudad llamada Valera. De ahí son estas. De la primera Biblia son estas. Estas que tenemos, la 1960, inclusive la de 1602 de Cipriano, todas son traducidas de esta, de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, 1569. Todas estas Reinas Valeras, sea 1960, sea 1602, sea 1800, sea 1902, etcétera, etcétera, las más modernas, 2000, etcétera, todas las que sean Reina Valera vienen de esta, 1569. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque es muy importante para lo que estamos viendo del primer libro de la Biblia, para que veamos lo que estamos viendo en el capítulo 1, verso 2. Dice: y la tierra estaba desordenada. Esa palabra, desordenada, no aparece en esta Biblia, la primera, de Casiodoro. En esta Biblia vamos a ver qué es lo que dice en lugar de esa palabra desordenada. Porque de esa palabra desordenada han hecho sus propias interpretaciones, sus propias teorías, sus propias conclusiones, y han pasado por alto esta, que es la principal de todas las demás. En esta dice, en el verso 2, dice: y la tierra estaba desadornada. Aquí está la prueba, por si se puede hacer zoom para que se lea. No tiene la palabra desordenada, tiene la palabra desadornada, que no es lo mismo. Aunque se quieran buscar justificaciones, es que antes se escribió, no. Antes, hace 500 años y hace 1000 años,
desordenado era y es algo desordenado. Hace 500 años, hace 1000 años, la palabra desadornada era desadornada. Desordenado es algo sin orden, es algo desastroso, es algo que no se hizo bien, es un tiradero, es algo que no está ordenado. Y si estas Biblias vienen de esta, entonces es falta de honestidad haber puesto desordenado, desordenada, y no haber puesto desadornada, tal y como dice la Biblia principal. Porque desordenada y desadornada no es lo mismo. Desordenada es algo sin orden. Desadornada es sencillamente algo que no está adornado. Y aunque en otras Biblias usted va a encontrar que dice, estaba sin forma. En otras dice, era un caos. Entonces Dios hizo un caos. Entonces Dios hizo algo desordenado, siendo un Dios perfecto, siendo un Dios excelente, el arquitecto excelente, el arquitecto perfecto. ¿Hizo algo desordenado? Claro que no. Aún lo comprobamos hasta ahorita mismo, con una simple prueba, con una simple y sencilla analogía. Ahorita en las construcciones, cuando el ingeniero, el arquitecto, el albañil o como los que hacen los croquis o los planos, el arquitecto hace el plano para que se haga la construcción. La construcción se hace y queda bien hecha. Esa casa que se hizo, esa construcción que se hizo, quedó bien, conforme el arquitecto. Pero esa casa, aunque haya quedado bien hecha, aunque haya quedado perfectamente bien, con todos sus niveles bien desde el fundamento, desde abajo, con todos sus cimientos bien, está bien hecha, ya bien terminada, bien enjarrada o como se diga, enyesada o con el material que sea, como se haga la casa, como se haga el edificio, queda bien hecho, bien acabado, pero no está desordenado. Simple y sencillamente está desadornado. No tiene un adorno por dentro, no tiene en una casa que se acaba de hacer, bien hecha, bien hechecita, no hay sofás, no hay cama, no hay estufa, no hay floreros, no hay cuadros, no hay nada. La casa está vacía, sin adorno, sin algo que la adorne. Entonces Dios, el que hizo los cielos y la tierra, lo hizo perfecto, bien hecho, lo hizo bien ordenado, porque Dios es un Dios de orden, y eso la mayoría lo sabemos de memoria, que Dios es un Dios de orden, como lo dice en Corintios, que Dios es un Dios de paz, y que todo se hace o se debe de hacer con orden, porque Él es un Dios de orden, no un Dios de desorden. De ahí viene la teoría del versículo 1 al versículo 2. Y note que es una teoría. Cuando usted escuche la palabra teoría, es algo que no es cierto. Teoría, la palabra teoría es algo que no es.
Mas sin embargo, esto no es teoría. Aquí estoy mostrando lo que dice en esta Biblia. Es un hecho, no es teoría. No es algo inventado, no es algo que no existe. Es algo que existe. En esta Biblia dice desadornada. No dice desordenada. Dice desadornada porque no tenía adorno. Entonces dice, de aquí sale la teoría que dicen que del versículo 1 al versículo 2 hubo quién sabe qué acontecimiento, y que el diablo desordenó, y que después Dios ordenó, y que vino el desorden por eso, porque Satanás, no sé qué tanto, etcétera. Usted va a escuchar esos tipos de teorías, lo cual no es verdad. Porque teoría, eso significa que no es verdad, no es comprobado. Mas sin embargo, lo que se puede comprobar ya no es teoría, es verdad. Y esto se puede comprobar. Aquí dice desadornada. No dice desordenada. Le voy a mostrar otra prueba más. Un historiador muy reconocido que se llama Josefo, que así se llama en la posteridad, pero su nombre original es Yosef, porque él era hebreo. Yosef, hijo de Matías, de Matillá, porque ellos eran hebreos. Este historiador que le llaman Josefo, historiador judío, historiador muy reconocido, historiador muy creíble, serio, que es reconocido por todos. Mire lo que dice, hablando del Génesis, del capítulo 1, del principio de la creación. Dice, el libro del historiador Josefo, que es Antigüedades de los Judíos, el cual es muy recomendado por muchos, pero para leer casi nadie le gusta leer, solo le gusta escuchar. Pero corroborando se encuentra con lo que muchos no quieren decir, aunque lo sepan. ¿Para qué? Para que la gente pues no sepa tanto y solo saber ellos. Pero aquí se lo muestro. Aquí lo dice. Dice el libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 1, página 9. Dice claramente que Dios adornó el cielo el cuarto día. Adornó. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, estaba la tierra desadornada, no estaba desordenada. Otra vez, cuantas veces sea posible, aquí dice desadornada. En la primer Biblia de Casiodoro de Reina, que es la primera, y de esa fueron traducidas todas, la Reina Valera 1960 y todas las demás. Pero aquí no le pusieron como dice aquí. En la 1960 y las demás dice desordenada, no dice desadornada. Y aquí Josefo nos comprueba claramente que dice que Dios, en el transcurso de los días, como vemos en Génesis, y vamos a seguir viendo, dice que en el cuarto día adornó lo que él hizo, su creación.
con el sol, la luna y los demás astros, o sea, las estrellas, lo cual vamos a seguir viendo con más detenimiento enseguida, después. Pero comprobando esto, hay una prueba y otra prueba y otra prueba. Josefo nos comprueba que fue adornada. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que la tierra estaba desadornada, no estaba desordenada, porque Dios la hizo. Y lo que hizo Dios, como se sigue diciendo en todos los demás versículos, a través de los días de la creación, ¿qué dice? Y Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Dios hizo todo bueno. Dios hizo todo perfecto. Dios hizo todo ordenado. Lo que pasa es que al principio, cuando Él hizo los cielos y la tierra, no había adorno, no había árboles, no había flores, no había montes, no había nada, solo estaba hecho. Inclusive todavía no aparecía lo seco, porque en versículos más adelante, como vamos a ver, dice, apareció lo seco y a lo seco llamó tierra. Cuando dice en el 1 que Dios hizo los cielos y la tierra, y en el 2 donde vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, nos damos cuenta que todo era agua. La tierra brotó, salió del agua. Aunque dice hizo los cielos y la tierra no estaba visible. La tierra estaba dentro, sumergida, o llámele como quiera, pero sí estaba ahí, pero solamente no había tierra visible. Porque después apareció lo seco, lo cual podemos ver en el versículo, en los versículos siguientes, en el 10. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra. ¿Ve? Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. La tierra salió del agua, la cual todavía no llamaba mares, solo era agua, como dice en el principio, en el verso 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no dice mares, hasta después lo llamó mares. No existía el mar, todo era agua, lo cual vamos a ver con más detenimiento, con más, como dije al principio, masticando mejor la comida, masticando mejor para que agrade más a nuestro paladar, como comiéndonos un filete, carne, bien masticada, para que haga buena digestión. Con este sencillo versículo, analizando este versículo, terminamos esto y en el siguiente espacio, en el siguiente video, vamos a seguir viendo la continuación de estos versículos para verlo con más detenimiento. Queda claro y comprobado que no estaba desordenada, solo estaba desadornada, no había adorno. Pero sí estaba bien ordenada, porque el arquitecto es Dios, no es ningún hombre. El arquitecto perfecto, el creador, solamente le faltaban los adornos que le iba a poner después, los cuales dice aquí Josefo, que la adornó. Aquí sí dice la palabra adornar.
tal y como la dice aquí en la de 1569. Adorno. Entonces ahí no hubo ningún desorden en el versículo 2. No hubo ningún desorden. En realidad, el desorden comenzó en el capítulo 3. Allí sí hay un desorden. Allí sí hay un verdadero desorden, pero no por parte de Dios, el Creador, sino por parte del enemigo y el hombre. Empezó el desorden de la humanidad. Porque como vimos, a ambos, varón y hembra, los llamó Adán, humanos, humanidad. Eso significa la palabra Adán. Por eso al primer hombre, al varón, hasta hoy día es llamado Adán, que eso significa humanidad, humanos. A los dos se les llamó humano, humanidad. Esa humanidad que fue en la persona de Eva, que ya dijimos hasta después fue que le fue puesto ese nombre. Dios no le puso ese nombre, sino que el varón le puso ese nombre porque ella sería la madre de todos los vivientes, de toda la humanidad. Y hasta hoy día así es. En la persona de Eva comenzó el desorden y pasó al varón y pasó a la humanidad completa hasta hoy día. Por eso en el versículo 1 empieza la promesa, empieza el Creador, el Salvador, es el mismo. Y ya leímos en Primera de Pedro que Él, como el Cordero, desde antes de la fundación del mundo, empieza a dar ese plan que para el hombre, ya oficialmente lo vemos en Génesis 3:15, cuando vino el desorden, ahí sí empieza las palabras de promesa, de salvación, de restauración, de volver al principio a restablecer lo que se perdió, el cual está sucediendo en estos postreros días, como lo leímos en el momento que comenzamos en 1 de Pedro 1, 19 y 20. El Cordero, el Salvador, la salvación. Aquí, en el versículo 1 y el versículo 2, no hay ningún desorden. Al contrario, todo es hecho perfecto. ¿Cuándo empezó la imperfección? En el capítulo 3. Imperfección del hombre, imperfección, perdiendo la perfección, perdiendo la santidad, perdiendo la integridad. Ahí empezó el desorden. Realmente ahí empezó el desorden. Ese es el desorden. Por causa del enemigo y del hombre, pero no por causa de Dios. Aunque Dios lo sabe todo, y Él ya sabía, y desde antes de la fundación del mundo, porque a Él no se le escapa nada, ya fue hecho este plan de salvación. Pero como la palabra siendo perfecta y nosotros debemos ser honestos, y no en balde, no en vano dice el mismo Salvador, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, entonces no debemos de ser deshonestos y leer tal y como la palabra quiere que se entienda, no como nosotros querramos entender,
o querramos interpretar, o que yo pienso, que yo digo, que yo me imagino. No, 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 no. Es lo que piensa Dios, es lo que dice Dios y es lo que hace Dios. Y Dios hizo algo perfecto. Dios hizo algo ordenado. No hizo ningún desorden. Por eso esa simple palabra y sencillamente esa palabra cambia el significado de toda la escritura, de todo el capítulo, de todo el contexto, de todo lo que se debe de entender tal y como es. Una palabra, hasta una letra, también puede cambiar el significado de la palabra. ¿O no leemos también a través de las escrituras que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces en la escritura eso es. Una sola palabra leuda, adultera toda o todo el significado de lo que nos está diciendo ese pasaje, ese contexto, esa ilustración, esa palabra, esa escritura. Y vaya que sí, la adultera, la leuda. ¿Por qué? Porque hasta hoy día, por esa palabra, se ha hecho una grande teoría, una grande postura de que en el lapso del versículo 1 al versículo 2 de Génesis capítulo 1, hubo un lapso de muchos años. Inclusive algunos se atreven a decir miles de años o millones de años. Los pseudo científicos o los pseudo maestros. No, eso es simplemente una teoría, algo que no es verdad. Pero ¿por qué lo que es verdad nos cuesta escudriñarlo? ¿Por qué lo que es verdad nos cuesta? ¿Por qué? Porque a veces lo que es verdad es sencillo. Pero la gente a veces no quiere lo sencillo. Quiere armarse una doctrina, quiere armarse una enseñanza, quiere armarse una gran teoría para que digan el grande sabio, los grandes sabios, los estudiosos, los eruditos. Cuando la misma palabra nos enseña que Él llamó a los más viles para avergonzar a los que se llaman sabios. Y aquí lo vemos, en una simple palabra se arma toda una teoría, se arma toda una doctrina, se arma toda una enseñanza y se cree más en esa mentira que en lo que es verdad. Lamentablemente, así es la humanidad, así somos la humanidad. Nos dejamos llevar por la pseudo enseñanza, por el sensacionalismo, por la apariencia, el aparentismo. En esa sencilla palabra, y por la palabra solamente en 2 versículos o 3 comprobamos que Dios no hizo ningún desorden, lo hizo perfecto y lo vamos a seguir viendo más adelante. Bendiciones a todos y que esto sea y lo que sigue después de esto sea un manjar, estar así despacio, estar así no con inteligencia artificial, sino con inteligencia humana, la inteligencia que Dios, el Creador, nos ha dado para pensar. Todos tenemos derecho a pensar, no dejar que otros piensen por ti o por mí. Si de veras quieres que alguien piense por ti, entonces deja al Creador que piense por ti. Sencillo. A Él sí nos debemos de entregar
al 100%, pero es lo que menos hacemos. Bendiciones a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el horario que esté viendo este video. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Amén.